Hola, mi nombre es Josanny Cornelio. Soy una joven médico de la República Dominicana. Tengo un técnico en epidemiología de campo avalado por el CDC y una certificación en investigación clínica avalado por la Universidad de Harvard. Y hoy quiero hablarte de los sueños. Yo sé que tú, al igual que yo, tienes sueños. Cuando eras niño, probablemente querías ser bombero, policía, médico, astronauta. Yo quiero ser una investigadora. Desde el inicio de mi carrera he trabajado en oficinas gubernamentales y no gubernamentales, liderando programas, pero también liderando investigaciones, algunas de mi autoría propia. Luego, en el 2017, tuve la oportunidad de darle seguimiento a todos los casos de síndrome de Guillain-Barré como consecuencia del virus Zika en el brote en República Dominicana. En ese momento se despertó en mí el deseo de realizar mi primera investigación. No tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero con la ayuda de mis mentores, tutoriales por internet, libros y videos, pude realizar mi primera investigación descriptiva. Este trabajo fue seleccionado para ser presentado en la Conferencia Mundial de Epidemiólogos de Campo. Luego, en la presentación, para mi sorpresa, en el día de la premiación, fue seleccionado como la mejor presentación oral de toda la conferencia ese año. Al año siguiente, luego de que ocurrió un brote de leptospirosis en el país, tuve la oportunidad de ir con mis colegas a investigar. Se me ocurrió desarrollar una aplicación electrónica para ayudar a los médicos a hacer diagnóstico diferencial de las enfermedades febriles como por ejemplo dengue, chikungunya, zika, malaria y leptospirosis. Como no tenía el dinero para desarrollar esta idea, decidí convertirla en un trabajo de investigación y aplicar a una mini subvención. Luego, este trabajo fue presentado en la Conferencia Regional de Epidemiología y fue galardonado como la mejor intervención en salud pública en toda la región de las Américas. Gracias a la voluntad de Dios y a todos mis esfuerzos, el país, a través del Ministerio de la Juventud, me ha reconocido como una joven científica y me ha otorgado la beca Idelisa Bonelli para estudiar una carrera en ciencias, con la cual estudiaré una maestría en investigación científica. Bajo esta oportunidad me motivé a aplicar a la Universidad de Massachusetts College en Boston para estudiar la maestría y una semana después recibí la respuesta y fui aceptada. Pero sucede que la maestría cuesta $23,000 al año por 2 años y la beca solo cubre $10,000 al año por 2 años para gastos de universidad y manutención. Decía el señor Luis Pasteur, uno de mis investigadores favoritos, que la ciencia no conoce país y es la antorcha que ilumina el mundo. Y yo quiero seguir iluminando al mundo de la mano de la ciencia, pero para eso necesito tu ayuda. Hay 3 formas en las que me puedes ayudar. Primero, comparte este video. Segundo, puedes hacer donaciones. Y 3, lo más importante, puedes orar por mí para que Dios me ayude a cumplir mi sueño y a seguir iluminando el mundo con la ciencia. Muchas gracias.